Bienvenidos para estudiar, como siempre, la palabra de Dios. Y recordar, porque quizás hay alguien que se le olvide, las promesas que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero también hay promesas y hay cosas también que hacen las personas que hacen un pacto con otra persona de amistad, de ayudarse mutuamente unos a otros. Y vamos a estudiar precisamente hoy sobre un personaje que a veces no se menciona mucho en la Biblia, pero sí es un personaje muy bonito y está en muy poco espacio de la Biblia, está más bien lo podemos estudiar entre lo que es en sí en Segunda de Samuel. Pero vamos a ir hasta Primera de Samuel para poder saber en qué consiste esta unión que hicieron estas personas sobre su descendencia. Y vamos a comenzar en Primera de Samuel, en el capítulo 20, el versículo 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Jonatán era el hijo de Saúl, el que era rey en ese tiempo, antes de David. Sabemos la historia de Saúl con David, que tuvo ese celo de que él iba a ser el rey, que él incluso lo persiguió, lo quería matar y todo eso, pero sin embargo Jonatán, que es el hijo de Saúl, fue muy amigo, muy fiel de David, porque vio en David las cualidades que David tenía como persona, como ser humano. David esperó su tiempo para ser rey. Y él sabía que él iba a ser el rey, pero no hizo nada en contra del rey Saúl. Respetó que él era en ese momento el rey. Pero mire usted qué amistad tan linda, como ellos dos, que otras personas quizás se dicen: no, por si este es el rival de mi papá y mi papá lo odia, pues yo también no quiero saber nada. No, los valores aquí era lo que tenía prioridad. Pero pasó el tiempo y, como podemos saber, conocer aquí en la Biblia, mataron después a Saúl y a Jonatán. ¿Y qué pasó con ese juramento que ellos dicen que hicieron de su descendencia, de uno con el otro? Y vamos a leer esta porción en Segunda de Samuel, en el capítulo 4, el versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a ejercer la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Y como ya hemos leído aquí, era lisiado, se cayó cuando se formó mucho problema allí, cuando dijeron que mataron al rey, que mataron al papá de Mefiboset. Y la nodriza pues dijo: aquí nos van a matar a nosotros también, van a venir a buscar al niño y todo eso, y salieron corriendo. Es muy probable que todo ese tiempo ese niño con esa nodriza haya estado en algún lugar refugiado, ¿no? Se piensa que haya estado en un lugar apartado, escondido, porque tendría miedo. Ese niño creció posiblemente con todo el miedo, sabiendo quién había sido su papá, quién había sido su abuelo y el final que habían tenido. Sin embargo, pasó el tiempo, porque Mefiboset y la nodriza no conocieron el corazón de David. Jonatán sí sabía bien cómo era el corazón de David, pero ellos no. Él era un bebé, él era un niño cuando pasó todas esas cosas. Y cuando ya David llega al trono, que ya llega a ser rey, llega a ser ya coronado como rey, ¿qué pasó de aquel juramento que hizo David y Jonatán?
Vamos a leer este texto un poquito extenso que vamos a leer ahora, pero es necesario para poder entender bien. Entonces, en 2 de Samuel, en el capítulo 9, vamos a leer los versículos del 3 al 7. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjense qué bonita la promesa que habían hecho ellos anteriormente, Jonatán y David. Cuando ya David fue rey, él no se olvidó de ese juramento que hicieron ellos dos, siendo muy buenos amigos. Y se acordó, sin conocer, él no sabía si había quedado alguien de la descendencia de Jonatán y de Saúl. Y aunque Saúl quería matar a David, él era el papá de Jonatán, y él siempre reconoció de que Saúl simplemente era el rey, y respetó toda esa posición. Él respetó hasta que a él le tocó ser rey, ya fue entonces el rey. Pero los juramentos que hacen dos personas, seres humanos, sin embargo lo cumplió un ser humano. ¿Cuánto más nosotros podemos decir que todas las promesas que hay aquí de Dios para nosotros no las vaya a cumplir? No vaya a cumplir Dios la promesa que nos tiene a cada uno de nosotros, incluyéndole a usted, incluyéndome a mí, incluyendo toda la creación, a todos los que el Señor ha creado. Podemos pensar entonces de que David es más noble, se acuerda más de las cosas de Dios, pues no se va a acordar porque somos muchos, y no va a estar pendiente de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Si Dios es Dios, Dios es Dios, y siempre seguirá siendo Dios, y siempre seguirá siendo el Padre mientras que nosotros querramos ser sus hijos. Mientras que nosotros no querramos irnos y estemos al lado del Padre, el Padre siempre se va a acordar del pacto, del juramento y de lo que Dios ha dicho aquí en la palabra para el bien de cada uno de nosotros. Siempre recordemos que si David se acordó del juramento que hizo con Jonatán, su compañero, su amigo, ¿cómo no se va a acordar Dios de cada uno de nosotros? ¿Cómo habrá sentido miedo este muchacho? Que ya claro, a esa edad ya era ya un hombre, pero todo el tiempo pasando miedo, cuando sintió y oyó que el rey lo estaba buscando, dijo: aquí es para matarme. Porque él desconocía toda esa conversación que habían tenido ellos. No conocía el corazón de David. Pero nosotros conocemos el corazón de Dios. Y nosotros sabemos de que Dios lo que promete, lo cumple. Dios no se aparta de nosotros. Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a lo que nos hace falta. Aunque nosotros pensemos que alguien se lo tiene que decir, no, nadie se lo tiene que decir, y Él lo sabe. Él lo sabe perfectamente bien. Aquí David le tuvo que preguntar a su siervo: ¿hay alguien que quede de la descendencia de Saúl, de Jonatán? ¿Hay alguien? Lo tuvo que preguntar. Sin embargo, Dios no tiene que preguntarle nada a nadie, porque Dios sabe quién es usted.
Dios sabe lo que usted necesita y Dios sabe qué es lo mejor para su vida. Dios sabe todo de cada uno de nosotros y Él actuará. ¿Cuándo? En su momento. Como le pasó a Mefibosé. No sé qué edad tendría Mefibosé porque no lo explica aquí detalladamente. Pero ya era grande, ya habían pasado años de angustia, posiblemente habrá pasado, de persecución. Él solo en su mente, a lo mejor nadie lo estaba persiguiendo, pero él solo lo estaba escondiendo, porque se mataron al padre, a la huerta, él diría, a mí me van a matar también. Y huyendo, y sin embargo, mire, lo fueron a buscar, pero para bendecirle, para entregarle todo lo que le pertenecía a su familia. Vamos a leer el libro de Salmos, en el capítulo 27, el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién vamos a tener miedo nosotros? Que tuvo ese pobre muchacho, pero ¿de quién podemos tener nosotros miedo que nos puedan hacer algo que pueda ya destruir lo que tenemos y que qué va a ser de mi vida después, y si pasa esto y si pasa lo otro, y dejamos de dormir y nos preocupamos por tantas cosas que no van a pasar? La mayoría de las preocupaciones posiblemente que usted ha tenido no pasaron. Si tenemos un Dios que, como dice aquí, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién? De nadie. Recordemos siempre que Dios no se ha enfermado y muchísimo menos se ha muerto. Dios sigue vivo y al lado nuestro. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos como siempre por el único Dios y estaremos presentes usted y yo entre los. Dios le bendiga.